cordial saludo para todos los amigos del Centro de Pensamiento desde Cali. En esta ocasión queremos hablarles del tema de moda, la constituyente o el referendo para reformar la Constitución y para que se exprese la voluntad popular. Pero queremos hacer hincapié en las asambleas constituyentes que ha tenido Colombia. Son 9 y 2 realmente de conformación por elección popular, las otras convocatorias por decreto o escogidos los constituyentes por el presidente de turno o por el grupo hegemónico. Otras fallidas, como las de Laureano Gómez en 1951 y las dos con defectos de Rojas Pinilla, y la fallida realmente total, la de Ocaña. Pero esas constituyentes son entonces la de 1821, que es la que da nacimiento al Estado colombiano, la de 1831 para transformar a la Gran Colombia y que regresara Santander al país. El general Santander, que estaba expatriado, y allí nace con la Constitución de 1832, por la convocatoria desde el año 31, República de la Nueva Granada. Luego la Constitución de 1851, en la época de Jorge Hilario López, una constituyente también elegida no de manera abiertamente popular. La Constitución de 1863, que da lugar a la llamada Constitución de Río Negro, que es de corte federalista, pero producto de la guerra de 1859 al 61, por un pacto de unión entre estados guerreros que tumbaron al presidente Mariano Espina Rodríguez, dirigidos todos por Tomás Cipriano de Mosquera. Luego la Constitución de 1886, que es la constituyente de delegatarios amigos de Rafael Núñez. Luego la constituyente de 1910, también para reformar la Constitución de 1886, en este caso la promueve Ramón González Valencia y vendrá el gobierno de Carlos C. Restrepo. Y la última constituyente, digamos, que es la que rige actualmente con la Constitución vigente, fue la constituyente de 1991 para reformar la Constitución de 1886. Esta sí fue con elección totalmente popular. Eligieron 70 constituyentes convocados por decreto de Virgilio Barco en medio de un estado de sitio y promovida por estudiantes universitarios que conformaron la séptima papeleta, movimiento de la séptima papeleta. De resto, todas las otras constituciones que han sido reformadas han sido por actos legislativos, es decir, por el Congreso. La Asamblea Constituyente es una asamblea especializada, dedicada a reformar la Constitución. Esa es la gran diferencia con el acto legislativo, como lo explico en uno de los apartes en el desarrollo de este programa. La Constitución de Cúcuta es la primera constitución republicana, o sea, le da vida, le da nacimiento al Estado colombiano, llamado Gran Colombia, con Venezuela, Ecuador y lo que fue Panamá para nosotros. 4 territorios, 4 estados hoy, en uno solo, entre 1821 y 1830. El origen es el Congreso de Angostura y lo que la posibilita es la batalla de Boyacá, o sea que podamos nacer como Estado independiente, como territorio liberado de España. El gran defecto de esa constitución, pues la primera, fue que al mismo tiempo actuó como Congreso, o sea, expedía normas y al mismo tiempo reformaba la Constitución, reunida en Villa del Rosario.
Una constituyente tiene que dedicarse a reformar la Constitución. Por eso siempre una constituyente suspende las actividades del Congreso. Y aquí, pues, defectos muchos. Por ejemplo, le recortaron las facultades al Libertador para viajar libremente y poder continuar con la guerra de independencia. El otro defecto, a los esclavos no se les otorgó la libertad dentro del proceso constituyente, o sea, no fue aprobado, solamente se aprobó, pero una ley de ese Congreso paralelo de libertad de partos, o sea, que los que nacían libres. Y por lo tanto fue un engaño porque habían participado en la guerra de independencia y Bolívar les había prometido, desde la Carta de Jamaica lo había hecho y lo había solicitado en el Congreso de Angostura y les había advertido. Otro problema fue que desobedecieron la instrucción de que la orientación las iba a dar inicialmente Antonio Nariño, que acaba de regresar de España, en medio del proceso de Riego, o sea, el general Riego ponérselo al rey Fernando VII de enviar más tropas, que fue lo que facilitó nuestro proceso de independencia. También el voto era censitario, o sea, un voto recortado. No votaban las mujeres, no votaban los analfabetas, no votaron las personas que no tenían patrimonio conocido. Muchas limitaciones, por lo tanto, la elección en las provincias que se hizo, ¿sí? En 19 provincias de 95 constituyentes elegidos, 57 participaron, pero no hubo una ampliación de la convocatoria. A raíz de los acontecimientos recientes donde el presidente Gustavo Petro ha llamado el poder del constituyente primario, es decir, del pueblo, para generar cambios en la Constitución de 1991, bien sea, primero lo dijo a través de una Asamblea Nacional Constituyente, luego a través de cabildos abiertos, juntas en las regiones, y muy probablemente lo que va a terminar pasando a través de un referendo constitucional donde sea el pueblo, el constituyente primario, quien ese mismo día vote y tras la votación positiva o negativa a las preguntas del referendo se generen cambios en la Constitución de 1991, cambios que irían determinados a crear o a reformar o a llevar las reformas que el presidente Petro no ha podido aún tramitar vía Congreso. Vale la pena analizar lo que ocurrió en otra constituyente, en otra época, previa a la Constitución de 1832. Vale la pena retrotraernos un poco en la historia hasta el año 1828, específicamente el 25 de septiembre del 28, Bolívar sufre un atentado contra su vida, donde los santanderistas y todos contrarios a Bolívar y su pensamiento, que lo llamaban ya dictador, porque Bolívar en ese momento estaba gobernando casi que por decreto y llevaba un buen tiempo diciendo que la mejor solución a la situación de ese momento era que él se asumiera el poder como dictador. En ese momento entonces ocurre ese atentado, Bolívar a partir de ese atentado del cual logra escapar ileso, tienen serios quebrantos de salud, otras personas dicen que empiezan a envenenarlo, pero la historia oficial lo que dice es que él contrae un principio de tuberculosis que luego le genera la enfermedad que lo llevó a su muerte. Y en ese sentido, está en el poder a finales de 1830, cuando muere Bolívar, en diciembre de 1830, el general venezolano Rafael Urdaneta. Pero ocurre algo que genera un caos en la política de esos días, y es por un lado la separación de Venezuela y por otro la separación posterior de Ecuador, de ese proyecto de la Gran Colombia que era sin duda el máximo proyecto bolivariano. En ese sentido vale la pena analizar que Urdaneta convoca lo que se llamó como el convenio de Apulo. Apulo con Dinamarca se firma un convenio donde Urdaneta entrega el poder a Domingo Caicedo. Y Domingo Caicedo, quien ya había sido vicepresidente anteriormente, a su vez trata
con este convenio evitar una guerra civil ya no solamente entre centralistas y federalistas o bolivarianos y santanderistas, sino también entre los líderes o, por decirlo de alguna forma, caciques o líderes supremos de cada región. Y en ese sentido, entonces, se conjura ese primer conato de guerra civil y se cita a lo que se llamará la Convención de Granada. La Convención de Granada o la Convención Granadina se da el 20 de octubre de ese año 1831. Es decir, el 2 de mayo se ha dado el convenio de Apulo, asume el poder como presidente Domingo Caicedo y el 20 de octubre de ese año se cita a la Convención Granadina, convención que empieza a trabajar en una nueva constitución y que está compuesta esta convención no por el constituyente primario como tal, sino por representantes de los líderes regionales que cada uno contaba con su propio ejército, que cada uno contaba incluso en algunos casos con su propia moneda. Y en ese sentido se da entonces la necesidad de crear una nueva constitución y entre otras de traer del exilio, porque Santander a partir del atentado y el juicio que se le hace a los conspiradores es condenado a muerte y Bolívar decide conmutarle esa pena de muerte por un exilio. Así que Santander se encuentra fuera del país y a partir de ese momento donde Domingo Caicedo toma la presidencia, pues cambia todo el ambiente de alguna forma político y vuelve Santander a Colombia. Santander en ese momento con un aire muy revanchista, entonces influye poderosamente en esta convención granadina, que a la postre va a ser el germen de lo que se va a conocer como la Constitución de 1832, una constitución mucho más santanderista, mucho más, digamos, alejada del modelo bolivariano y que propone, entre otras cosas, que sean periodos presidenciales, a los periodos de los senadores y representantes, y digamos un ambiente que llevar a Colombia a entrar al siglo XIX o que va a llevar a Colombia hasta mediados de 1800 más o menos, donde ya se producía una nueva, es decir, esto fue como una especie de dilatar esa guerra civil que ya se venía desde el año 1803 y que finalmente termina convirtiéndose en lo que conocemos como la situación de la Guerra de los Supremos. Para analizar la situación de hoy, vale la pena traer una frase de Santander en ese momento y es que él dice que él obedecerá todas las, claro, leyes que le convienen a él, que venían de su propio resorte, propia influencia. Y en ese sentido, pienso que cuando habla de convocar al constituyente primario, en la que lo podría hacer es a través de donde el pueblo soberano vote esas reformas a la 1991 y que lleven a incorporar las reformas que el presidente Petro en su campaña y que no ha podido cumplir o llevar a cabo a través de no legislar eso. Y en ese sentido hago una reflexión y es si tiene hoy en día el poder suficiente para que el pueblo soberano, el constituyente primario, haga lo que no tiene Petro en este momento el respaldo ni de los medios de comunicación, la vía empresariado colombiano que ve una amenaza al statu quo en estas nuevas reformas y en un gobierno y una posible perpetuación en el poder de Gustavo Petro. En ese sentido, concluyo diciendo que las constituyentes, convocatorias a una reforma constitucional rara vez resultan en el interés y en una real a ese constituyente primario, al pueblo. Generalmente son producidas o han sido producidas por representantes de los poderosos del momento, bien sea intereses e incluso intereses ligados a tipo de negocios. No la tiene fácil el presidente Petro, está en una crisis de gobernabilidad tremenda y de no negociar tu cubo, yo siento que aísla mucho más, pues va quedando única y exclusivamente con sus aliados más cercanos, lo cual lo puede llevar a una situación desesperada de desconocer el Congreso y empezar, como lo hizo Bolívar en su momento, a gobernar por decreto. Asamblea constituyente o referendo. Digamos, este es el debate que nos concita hoy por invitación del profesor Alberto Ramos
aquí en el CP, en el Centro de Estudios Estratégicos. Yo, por insinuación del doctor Alberto Ramos, tomé el tema de 1851. En 1851 se presentó una guerra entre los terratenientes, esclavistas, dueños de grandes plantaciones altamente tradicionales. Habían heredado todos los privilegios de la colonia, de las élites de la colonia, y por supuesto para ellos era continuar el régimen colonial. No tenían ninguna visión de república democrática y estaban amparados por la iglesia y armaron su propio ejército contra el gobierno liberal de José Hilario López, quien había ganado las elecciones en 1849. Una victoria que, pese a todos los intentos de toda esa oligarquía terrateniente esclavista, no pudo frenar, fue aplastante. Y fueron los progresistas de la época. Es que miremos, José Hilario López en el 1848, antes de la guerra, hace una gran campaña por todo el territorio nacional y las huestes liberales se forman, es decir, se forma el Partido Liberal en un sentido activo, real, con participación amplia ciudadana. Insisto, son los progresistas de la época contra el esclavismo, contra el Estado religioso y por un Estado laico, libertad de prensa, libertad de expresión, libertades amplias e incluso una disminución de la intervención del Estado en la economía, en la iniciativa empresarial y un fortalecimiento de la iniciativa privada. Libertad en la navegación en los ríos, eso estaba con privilegios de los dueños de la tierra, era una cosa atrasadísima y era necesaria. Pero ocurre lo siguiente, y aquí está el tema, digamos, álgido del debate. Los liberales ganan y saben que tienen que construir un Estado. Oigan esto, tienen que construir un nuevo Estado. No les sirve el Estado que está ahí. El Estado que han heredado de los conservadores. ¿Cómo lo hacen? Convocando una Asamblea Nacional Constituyente. Liberal, toda liberal, excluyente, claro que sí. Sin, digamos, que hubiera una norma que lo facilitara. Lo hizo el presidente porque sabía que necesitaba la república liberal y eso generó la guerra. Ahora bien, aquí hay un debate que es necesario que precisemos. La democracia en el sentido estricto, es decir, como está establecido en el derecho positivo, es decir, la norma, la democracia normatizada, o la democracia en el sentido amplio, como lo dice Bobbio y lo dice Dell. Es decir, tienen que participar todos, pero a la vez tiene que buscarse qué valores, ojo, qué valores y qué principio es que la democracia está respaldando, porque de lo contrario no estamos hablando de democracia. Con un régimen colonial con privilegios, obviamente tiene que enfrentarse a un régimen de construcción democrática. Se opta por eso. Y la primera ley, la segunda ley que vota con base en la nueva Constitución es la abolición de la esclavitud. Esto es una revolución, esto es un salto más grande que la reforma laboral y pensional que propone Petro hoy. Digamos, claro que son reformas fundamentales. Pero insisto, digamos que en cierta medida, por salvar la democracia que hoy tenemos en todas las constituciones que han existido desde 1851 hasta acá, está la libertad de expresión, la libertad de prensa y la no esclavitud. Eso fue ganado allí, con José Hilario López. Ahora bien, ¿se saltaron las normas positivas del momento? Sí, claro que se las saltaron. Yo no digo que hagamos lo mismo. Yo digo que se requieren esas reformas. Lo que no veo es que la constituyente, que es la más ajustada a la norma, pues es la mejor, digamos, muchos dicen que convocar al pueblo para que reforme la Constitución es lo mejor, pero es que no es la única forma de llamar al pueblo para reformar la Constitución. Ojo, no es la única forma de convocar al pueblo para reformar la Constitución. Es más, la forma más directa, hay que decirlo, es el referéndum
de corte presidencial o de iniciativa presidencial. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente no convoca, no le presenta al Congreso una ley para convocar una asamblea constituyente, eso es engorroso. No hay elección de constituyentes, no hay elección de delegados a la Asamblea Constituyente, sino que el pueblo, oiga bien, el pueblo de manera directa vota y dice estamos por las reformas, apoyamos el punto 1, 2, 3, 4 y 5 de este referendo, 6, los que sean, y estamos a favor y queda reformar la Constitución. Presidente, convoque, haga uso del plebiscito presidencial, del referendo presidencial y no se enreden ni en constituyente ni en plebiscitos de ningún tipo. Es esa. Una explicación necesaria para terminar. José Hilario López es elegido en 1849, cuando está en vigencia la Constitución de 1843, que muchos consideran que era conservadora, centralista y mantenía todavía los privilegios de unas élites que venían de la colonia e instituciones de la colonia. Es decir, todavía las ideas liberales no habían permeado el ordenamiento jurídico nuestro. Entonces José Hilario López, se encuentra con el dilema en 1851 de que no hay una ley que le permita abolir la esclavitud, no hay una ley que le permita la libertad de prensa ni la conformación de partidos, no hay una ley que le permita hacer reforma agraria y impulsar el fortalecimiento de las regiones. Entonces, él comete, digamos así, un acto de inconstitucionalidad y, aprovechando las mayorías liberales del Congreso, impone esas leyes, sobre todo la de la abolición de la esclavitud, y lo refrenda aprovechando para que en 1853 el Congreso aprueba una nueva constitución, es así, liberal, federalista y con todos los derechos fundamentales que hoy conocemos y que se mantienen en la Carta Política nuestra. Esa me parece que es una explicación necesaria, porque aquí el concepto de democracia en el sentido amplio fue el que dominó contra el concepto de que no podía ir más allá de lo que le decía la Constitución de 1843. Hubiera sido un fracaso ese gobierno si se hubiera quedado en el marco de 1853. Digamos que para efectos de la situación de hoy, el reto que tiene Petro es o se mantiene dentro de los juegos que le permite la Constitución de 1991, que es la que nos rige. Yo no digo que la viole, sino que vaya más allá y plantee un referéndum que le permita consultarle al pueblo si tales puntos, los 6, 7 puntos que él propone, deben hacer parte de la Constitución o no, porque de lo contrario le va a pasar, o mejor dicho, le tocaría jugar el papel que jugó José Hilario López para poder lograr las reformas que hasta hoy se mantienen. Mariano Ospina Rodríguez, que había sido el presidente reformador para llevar a Colombia hacia una especie de confederación, presidente muy, digamos, activo en la misma medida en que fue el opositor en 1851 a la liberación de los esclavos y le declaró una guerra a José Hilario López. En este momento, como presidente, va a ser el depuesto a través de una guerra iniciada por Tomás Cipriano de Mosquera, que se llamó la Guerra de las Soberanías, con el argumento de que el señor estaba desde Bogotá estrechando las autonomías de la confederación que él mismo había promovido. Y por decreto, Mosquera, que era el gobernador del Cauca, le declara la guerra. Entonces, al ser vencido, se firmó el llamado Pacto de la Unión,
Ese pacto de la Unión era una alianza de estados, ya se habían creado los estados en Colombia, dentro de la Confederación, y era una alianza de estados donde Juan José Nieto va a aparecer como protagonista apoyando a Tomás Cipriano de Mosquera. El Pacto de la Unión es una especie de preconstitución, o sea, un documento tan importante como va a ser el pacto transitorio para reformar la Constitución de 1858, y va a aparecer, después de la Guerra de las Soberanías, la Constitución de 1863. Se estableció en el Pacto de la Unión que tendría que citarse a una convención, y esta va a ser una convención constitucional o constituyente, para darle forma a ese gobierno provisorio y sobre todo para buscar un orden territorial nuevo para Colombia. Ese orden territorial va a ser el federalismo, porque Ospina Rodríguez había creado la confederación al salir del centralismo de la Constitución del gobierno de Herrán, de Pedro Alcántara Herrán, de la Constitución que le tocó al gobierno de Ignacio de Márquez, que fue la de 1832, santanderista, que conservó el centralismo, y del centralismo que se había inaugurado desde 1819 hasta 1830, cuando se disuelve la Gran Colombia. Entonces aquí en la Constitución del 63 van a ser los Estados Unidos de Colombia. Y esa Constitución va a copiar, va por vía derivada a imitar, a estudiar, a trasladar instituciones norteamericanas. Estados Unidos de Norteamérica y aquí Estados Unidos de Colombia, con el tinte federal. Y el Pacto de la Unión, firmado en septiembre de 1861, había sido impulsado y avalado por otros jefes militares y gobernadores de estados durante el gobierno de Ospina Rodríguez, y la idea es reformar la Constitución de 1858, pero esa Constitución, que va a ser, como les dije, la de 1863, va a ser objeto pues, de discusiones, de deliberaciones en una convención, e inicialmente se dividieron entre mosqueristas y radicales. O sea, y aquí se revivió la vieja división de gólgotas y draconianos, y Mosquera va a asumir el papel de draconiano. Ustedes recuerdan ese periodo que se estudia mucho cuando se analiza el gobierno de José María Melo en 1854. Los primeros días de discusión de la Constitución del 63, digamos que se perdieron, 20, 25 días, en qué valor se le iba a dar al Pacto de la Unión, que era como una preconstitución, hasta que decidieron pues, que no podía conservarse todo lo que allí decía, pero que el propósito inicial, construir el federalismo, sí se iba a presentar. O sea, ¿qué clase de forma se le iba a dar al Estado? ¿Qué orden territorial se iba a crear? Finalmente, debo decir que esta Constitución de 1863 va a introducir los derechos humanos de manera más ampliada a como los había tenido el constitucionalismo colombiano después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es la influencia de Manuel Murillo Toro, que había redactado una constitución por allá en 1855, donde amplió el mosaico de los derechos humanos. Y la influencia de la acción revolucionaria de un segundo periodo grande en Francia, que son las revueltas de la Comuna
de París. Y esta constitución también va a ser anticlerical en el sentido en que no solamente se había adelantado un proceso de desamortización de bienes de manos muertas, o sea, se le había quitado a la iglesia los bienes para volverlos útiles, o sea, que eran bienes inútiles, volverlos útiles dedicándolos a la enseñanza, los monasterios, los locales y los predios a actividades sociales, sino que se les impidió comprar bienes. Es decir, teniendo un hermano que era obispo, Tomás Cipriano de Mosquera se empecinó en perseguir a la iglesia y prácticamente que el gobierno debía ser eminentemente laico, como se va a ver luego con las reformas de la libertad de cultos que se estableció con las reformas, una por la ley aprobada en el gobierno de Eustorgio Salgar y luego la otra aprobada en el gobierno de Aquileo Parra para dejar entrar a las iglesias extranjeras en la libertad de cultos y quitarle el monopolio a la Iglesia Católica. El llamado Estado del Cauca, que era el más grande, la Constitución de 1858 definió 8 estados, distinto a la Constitución de 1863 que va a definir 9 estados. El Cauca abarcaba desde el Chocó hasta el Amazonas. O sea, no era solamente el Valle del Cauca, y el Cauca, y Nariño, y Putumayo. Era desde Chocó, incluido Meta, Guainía, Guaviare, era el estado más grande. Y ese estado era liderado por Tomás Cipriano de Mosquera. Desde Cali, él va a declararle la guerra a Mariano Ospina Rodríguez. La guerra del 59, que es la guerra de las soberanías, la llamada guerra de las soberanías. Sobre todo por 2 leyes recientemente expedidas. Una de carácter electoral, ¿sí? Una de carácter electoral y otra de carácter presupuestal, donde interfería en las autonomías regionales que se creía la Confederación ya tenía. Como fue una confederación ambigua, digamos, que se diluía entre el centralismo y el federalismo, él rechazó esas 2 leyes y otras interferencias por decreto que hacía el presidente y declaró la guerra por violación a los acuerdos de la Confederación. Después de la guerra de las soberanías entre 1859 y 1861, como se ha dicho, viene una tensión entre las fracciones, pero se da el pacto transitorio que complementa el pacto de la Unión. Es decir, con un llamado pacto de la Unión, que es un documento casi que con carácter constitucional, Mosquera logró concitar el apoyo de los gobernantes de Magdalena, de Bolívar, estaba nada menos que Juan José Nieto, de Santander, él desde el Cauca y otro estado. Es decir, la guerra de la soberanía es una guerra entre estados, como decir hoy, entre departamentos, cuerpos armados departamentales, regionales, estaduales, contra el Estado central. Esa es la guerra de la soberanía. Y es la primera guerra que va a ganar el retador, o sea, quien declara la guerra. No la va a ganar el gobierno. En el siglo XIX las 9 guerras civiles fueron ganadas por el gobierno, excepto esta, pero con la matización de que un gobernante, el gobernante del Cauca, o sea, una parte del Estado, y otros 4 estados se unen contra el mismo Estado. Una guerra supremamente confusa por las soberanías, que quiere decir por la autonomía de los territorios realmente para romper con el poder central, no desconocerlo, sino romper la concentración del poder. Nuestra historia constitucional nos enseña que Rafael Núñez en el año 1885 provocó una situación constituyente y con un cuerpo que fue llamado de bolsillo, una asamblea de delegatarios. Como tal, lo que hizo fue liquidar el federalismo y los estados federales
e impulsó la autoritaria Constitución Política de 1886. Rafael nació en Cartagena un 28 de septiembre de 1825. Fue un estadista y escritor costeño y fue 4 veces presidente de la República, también llamado el Regenerador, considerado como uno de los caudillos civilistas de mayor importancia en la segunda mitad del siglo XIX en Colombia. Tuvo intervenciones en el Congreso Nacional y recibió la constante oposición de lo que fue el radicalismo, que combatía sus aspiraciones presidenciales. Desde el año 1875 y en calidad de candidato presidencial, él tenía muy claro que era preciso reformar el sistema político vigente para que el país superara toda esa época de desorden y violencia que teníamos en la época. Ya como tal, en la Constitución de 1886, los delegados fueron elegidos de acuerdo con el sistema político que había en esa época y el proceso de elección de los delegados se llevó a cabo a través de un sistema de unas elecciones indirectas. Los ciudadanos elegían a los miembros de las asambleas departamentales y estas asambleas a su vez seleccionaban a los delegados que participarían en la convención constituyente. Este sistema reflejaba pues esa estructura federal pura del país en ese momento donde cada departamento tenía un cierto grado de autonomía política. La reforma a la Constitución de 1886 marcó un punto importante en el país colombiano. Fue un tema muy debatido y controvertido en la historia del país. La reforma buscaba como tal fortalecer la autoridad del gobierno central y promover esa estabilidad política que en un momento el país atravesaba, experimentaba también conflictos internos y divisiones políticas bastante delicadas. Sin embargo, la Constitución del 86 también fue muy criticada por concentrar demasiado el poder en el gobierno central y limitar esa autonomía que ya tenían esas regiones y departamentos. Algunos críticos argumentaban que esta centralización exacerbó las tensiones políticas y sociales en el país, especialmente en esas regiones periféricas y el gobierno central. La Asamblea Constituyente de 1905 fue convocada por el entonces presidente Rafael Reyes con el objetivo de abordar una crisis política y social que enfrentaba Colombia en ese momento. Reyes buscaba modernizar el país y fortalecer la autoridad central del gobierno con el fin de combatir la fragmentación y la violencia interna. Y entre estas otras, la fragmentación política también. De acuerdo a antiguos libros de historia de Colombia, este buscaba reformar varias cosas. Entre esas tenemos los arbitrios fiscales, la tarifa de aduanas, la fundación del Banco Central, el impuesto predial, aumentar los sueldos nacionales e incluso orquestar una reorganización administrativa. Podemos afirmar que el entonces presidente Rafael Reyes estuvo en línea con las leyes y la Constitución del año 1886, que era la que estaba vigente en Colombia en ese momento. Pero, si bien él la convocó, no hubo salvedad alguna ya que lo hizo dentro del marco legal establecido por esta Constitución, la cual le otorgaba al presidente las facultades de convocarla en casos de necesidad nacional. Y este consideraba este caso como un caso de necesidad nacional. Pero, como se puede pensar en algunas veces, muchas de las maniobras del gobierno pueden llegar a verse afectadas por poder o por ambición, y este fue el caso. Pues aunque reiteramos que la convocatoria de la Asamblea fue hecha y realizada de manera legal, su composición y el proceso de la toma de decisiones se encontraba ciertamente influenciado por el gobierno de Reyes y su partido político. ¿Y por qué decimos esto? Se determina así ya que debido a que la mayoría de personas citadas a esta asamblea eran muy cercanas al presidente Rafael Reyes, y sabemos que una asamblea constituyente debe ser transparente, cosa que aquí no pasó. Muchos de los delegados y participantes de la asamblea compartían ciertas afinidades políticas, partido político o incluso apoyaban sus políticas centralizadoras y autoritarias.
Esto significaba que aunque estuviese formalmente dentro del marco legal, la asamblea podía haber sido percibida como sesgada o controlada por el presidente y sus aliados, lo que podría haber suscitado críticas sobre su legitimidad y representatividad, dando como resultado el reflejo en gran medida de las visiones y prioridades del gobierno de Reyes. Vamos a hablar de una de las constituyentes más importantes que ha tenido Colombia, y es la de la bien llamada la séptima papeleta. Para hablar de esta temática tenemos que remontarnos a 1980, una época en que Colombia afrontaba un conflicto interno gigantesco y bastante complejo, en el que se involucraban guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y hasta el propio gobierno. Tenemos que tener en cuenta que este conflicto intensificó la violencia en el país, aumentando la incertidumbre y la inestabilidad política que se tenía y claramente generando una desconfianza en las instituciones democráticas. Seguidamente ahora nos remontamos a 1986, a las elecciones presidenciales. Estas mismas estuvieron marcadas por denuncias de fraude electoral y manipulación de votos. Evidentemente, los colombianos tenían muchas más razones para estar desilusionados con el sistema político de Colombia y por lo tanto no se sentían representados adecuadamente por los líderes desde entonces. Ese descontento popular se manifestó en protestas y en demandas a reformas políticas que pudieran garantizar la legitimidad del proceso electoral y su transparencia. Y como era de esperarse, debido a esa corrupción electoral, toda la población decidió exigir una reforma electoral. Entonces, llegan las elecciones del 11 de marzo de 1990, donde Colombia tenía previsto escoger diputados, Cámara de Representantes, senadores, entre otros. Habían 6 papeletas para 6 elecciones. Sin embargo, hubo una papeleta adicional, una papeleta que estaba adicionalmente a las oficiales, que no estaba pautada y terminó siendo de las más importantes. Esta papeleta es la que conocemos como la séptima papeleta. Esta fue repartida en las calles, en los periódicos, para que la gente la pudiera recortar y finalmente la metiera en la caja de votaciones el día de las elecciones. En esta papeleta se enunciaba literalmente: plebiscito por Colombia, voto por una asamblea constituyente que reforme la constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en favor del pueblo. Pero uno de los detalles más importantes que tenemos que tener en cuenta era ¿qué es lo que se pretendía reformar y por qué? Y bueno, es que la Constitución del 86 tenía múltiples disposiciones que necesitaban ser reformadas de manera urgente, como facultades extraordinarias del presidente, como la prohibición del divorcio, como restricciones en el derecho al voto. Y específicamente, y un elemento que vamos a resaltar aquí de manera grande, es que no existía ninguna otra forma de reforma a la Constitución. A diferencia de hoy en día, con el artículo 374 en la Constitución Política de Colombia, que establece 3 mecanismos para poder reformar la Constitución, que era por vía del Congreso, por un referendo o por la Asamblea Constituyente. Quienes fueron los impulsores de este movimiento, la séptima papeleta, fueron estudiantes, la mayoría de la Facultad de Derecho. Finalmente se cumple el gran objetivo y es que el presidente de ese entonces, Virgilio Barco, decreta un estado de sitio para que se organice un plebiscito en las elecciones del 27 de mayo. Ese día entonces, de manera oficial, más de 5 millones de colombianos aproximadamente votaron a favor de una asamblea constituyente. Tenemos que mencionar ese detalle, que el movimiento estudiantil y sobre todo con el decreto que establece el presidente sobrepasan esa constitución del 86. O sea, van por encima de ella dándole poder al constituyente primario, que es el pueblo. Finalmente se da origen a la Constitución del 4 de julio de 1991, una de las constituciones más innovadoras y sobre todo más respetadas en América Latina. De reformar la Constitución directamente el pueblo, sino, como lo dice el artículo 374, por una constituyente que es una asamblea elegida por el pueblo,
o por referendo, que puede ser de iniciativa popular o de iniciativa presidencial, o sea, el presidente lo propone. La otra forma es el acto legislativo, dice el 374, es decir, el mismo Congreso como constituyente secundario. La función principal es hacer las leyes y otras funciones, pero importantísimo que el Congreso reforma la Constitución por acto legislativo, que es un trámite solemne, muy formal, que está también en la Ley Quinta del 92. Pero el pueblo directamente, que no debería ser más interferido o mediatizado, lo hace por una asamblea constituyente o lo hace por un referendo popular, es decir, la gente reúne unas firmas, el 5% del censo electoral. Si más adelante hay un obstáculo, es el 10% dentro del mismo trámite, o lo hace porque el presidente tiene la iniciativa y el presidente ya tiene la legitimidad porque fue elegido, porque ganó, cualquiera que sea el presidente, ganó a los otros competidores, por lo tanto puede solicitar la reforma de la Constitución. Entonces estamos en este momento ante una propuesta de presidente de la República que nació en Cali, o se consolidó en Cali, o brotó en Cali, porque ya se venía pensando en otros sectores que se lo endilgaban. Venimos entonces analizando desde ese día de Puerto Resistencia sobre la importancia, necesidad, viabilidad o inconveniencia de una constituyente. Pero surge que el presidente también pueda hacerlo. Esto ya lo vamos a debatir en el curso del programa. Si ve las mayorías posibles por iniciativa de un referendo, o sea, que se lleve a cabo un referendo que él propone con unos puntos de reforma. Y aquí termino. ¿Cuál es la diferencia de las tres? Ahora me ayudará el doctor Yarse. Primero, el acto legislativo, por su tramitología, no puede reformar toda la Constitución, sino un artículo o dos artículos y hacer el trámite. La Asamblea Constituyente puede reformar los 380 artículos, como hizo la del 91 con la de 1886, o sea, reformar todo, porque es un Congreso especializado que se elige por el pueblo y suspende las funciones del Congreso para dedicarse a reformar la Constitución. O sea, constituyente quiere decir constituir, crear. Se dedican solo a eso. Y se dedican solo a eso, pueden reformar toda la Constitución. En cambio, el referendo, porque se trata de reformar la Constitución en las urnas, no puede ser toda la Constitución porque nadie saldría de la urna en todo el día. Ni más de 15 o 19 o 20 preguntas como pasó en el 2003. Tiene que hacer unas pocas preguntas para que la gente, después de pedagogía en campaña, vote. Y al votar está reformando la Constitución si obtiene las mayorías. Bueno, sobre el aspecto de las transiciones, en efecto se ha llegado como a un acuerdo, porque es muy difícil un patrón único, de que las constituciones se deben cambiar, o no es que se deban cambiar, sino que se cambian cada 20 o 25 años reformas sustanciales. Esto lo han dicho los transicionistas, o sea, expertos en estudiar el derecho constitucional comparado en las transiciones, o sea, los cambios de una modernidad que se busca, que es lo que busca cada constitución, cada reforma busca que sea más moderno el aparato del Estado. Estudiosos de los cambios que ha habido en diferentes países a partir del constitucionalismo han dicho eso. Bajo esa premisa, pues en Colombia ya llevamos 32 años de la Constitución del 91. Entonces diríamos a rajatabla que sí hay que cambiarla, pero no es así, porque en estos 32 años se ha cambiado, unos dicen 40, otros 45, otros 50 veces, pero por actos legislativos, no por asamblea constituyente. O sea, por ejemplo, el articulito del año 2006, ¿sí?
que permitió la reelección. 2004 fue el debate, en el 2006 pues ya se vio que era una realidad y se pensó hasta en un tercer periodo, en otra reforma. Eso desequilibró los poderes. Un solo artículo. Entonces, los que se han cambiado, algunos han sido de contrarreforma, dentro del neoliberalismo galopante en los dos gobiernos de Uribe y el semineoliberalismo santista, aunque él posaba de centrista y de tercera vía, pero no era exactamente un hombre ni de izquierda ni de centro puro, sino que venía del neoliberalismo y de un liberalismo crónico no radical como el del siglo XIX. Entonces allí también hubo unas reformas que pudieron afectar en esos dos gobiernos de prolongación lo que fue la estructura del 91, como lo explicó el doctor Yarse. Por lo tanto, en este momento no es conveniente la reforma total por una constituyente, es decir, abrirle las puertas a los contrarreformistas, ¿sí?, a los que quieren el statu quo o los que quieren desmontar los derechos sociales y lo benéfico del 91, aprovecharían para cambiarlo, ¿sí?, como más o menos lo insinuó Vargas Lleras, que es un hombre de derecha, ya no es ni liberal, sino que es un hombre de derecha, o sea, neoconservador. De esa manera, abrirle las puertas, la posibilidad en una constituyente a que si no se obtiene la mayoría en las urnas para obtener los constituyentes, se perdería lo importante del 91 que aún no se ha desarrollado, inclusive que está pendiente de desarrollarse, como gran parte de los derechos sociales. Por eso me inclino por el referendo, que es constitucional, o sea, de reforma a la Constitución, que no puede pasar de muchas preguntas porque también sería inviable, pero tiene un problema, que lo voy a explicar brevemente. Pasa por el Congreso, como pasa la Constituyente. El error del año 91, de los constituyentes del 91, ¿cuál fue? Que una reforma donde el pueblo, que es el constituyente primario desde la teoría prístina francesa de la Bab de Sieyes, ¿sí?, como se originó la república, las nuevas repúblicas, los estados-nación después de que se desmontaron las monarquías, ¿sí?, el pueblo ya es el soberano popular, ya no es la soberanía no es de origen divino, no viene extraterrenalmente a ungir a un rey que se perpetúa y sus hijos serán reyes. No, es el pueblo el que decide. Eso es el constituyente, la voluntad popular que se encarnó en la ley. Pero en materia de reforma constitucional, ¿cómo es posible que permitan que una asamblea constituyente o un referendo de iniciativa presidencial tengan primero un proyecto de ley, es decir, que pase por el Congreso? Es someterla al constituyente secundario, que es el Congreso, que es derivado del pueblo. Si es el pueblo el que se va a expresar, ¿para qué el constituyente derivado, que tiene una opción total y permanente de reforma con el acto legislativo, venga a interferir con unas mayorías coyunturales de ocasión, que no se sabe cuáles son? En este caso sí sabemos cuáles son, estoy hablando a nivel abstracto, en este caso es concreto, las mayorías que tienen que bloquear las reformas sociales que se explicó ahora, la salud, la de las pensiones, etcétera, etcétera. Esas van a comportarse con sus delegados, que son constituyentes secundarios, es decir, los congresistas. Por lo tanto, no van a pasar el proyecto de ley y ni siquiera van a poderse ir a las urnas a un referendo de iniciativa presidencial para reformar la Constitución, ni a una constituyente.